Pues estamos de nuevo con ustedes en esta segunda parte. Está siendo magnífico el relato que nos está haciendo nuestro general Cifuentes sobre el operativo. Realmente impresionante y le cedo de nuevo la palabra. Adelante, mi general, por favor. Gracias, Guillermo. Sí, la verdad es que, vamos, he fallado por 2 minutos, joder, se me ha cumplido el tiempo, casi, casi. Estaba con las conclusiones, un poco sacando algunas conclusiones, ¿no? de la operación. Desde luego, Alucemas, además de un triunfo militar decisivo, supuso el afianzamiento del directorio militar de Primo de Rivera y también un gran prestigio internacional, ¿no? Después del desenlace de la guerra de África, la opinión pública española se desentendió de todos estos asuntos, ¿no? Como siempre pasa con los españoles. Pero históricamente fue muy importante. Después de esta contienda, en febrero de 1926, a Franco, que había desembarcado en vanguardia de los legionarios en la playa de Cebadilla, como hemos visto, se le concedió por méritos de guerra el ascenso a general de brigada de infantería. Tenía 33 años. También el gobierno francés le nombró comandante de la Legión de Honor. Ese premio que no le han quitado, ¿no? Creo, en reconocimiento de sus acciones en el desembarco de Alhucemas. El propio André Maginot le hizo entrega en Zaragoza de esta recompensa, siendo director de la academia. Y bueno, pues además, en reconocimiento a dicha operación, se otorgaron 13 cruces laureadas, 28 medallas militares, 2 medallas navales y 5 medallas navales colectivas, ¿no? Estoy hablando hasta mayo del 26, o sea, todo lo que fue la operación, ¿no? Los meses que siguieron. O sea que imagínate la importancia que tuvo. Y bueno, pues yo quería contribuir a este pequeño homenaje a nuestros héroes y a todos los que participaron en esta operación de la que podemos sentirnos orgullosos. No se celebra. Muchos piensan que por no molestar a Marruecos, ¿no? Yo creo que por desgracia no es solamente por eso. La impresión que tengo y por lo que he leído incluye también el no hacer un reconocimiento a unos soldados que eran subordinados de una dictadura, porque supondría pues reconocer que las dictaduras triunfaban y tenían éxito y se organizaban bien militarmente. Entonces yo creo que hay un poco más de esto, ¿no? De no dar por héroes a los subordinados de una dictadura. Y así tampoco celebraremos Krasnivor ni ninguna de estas grandes operaciones, ¿no? O sea, nosotros militares sí somos más capaces de separar lo que es la operación militar, lo que es el trabajo, el sacrificio de nuestros antecesores en este tema. Pero en el mundo político, ¿eso cuándo fue? ¿La dictadura? Pues eso no se celebra, ¿no? Entonces, yo creo que junto con lo de Marruecos, creo que también por aquí van las cosas, por desgracia, ¿no? Desde este lado del muro. Pues nada más, muchas gracias. Si Mach, queréis comentar algo. muchísimas gracias, mi general. Magnífico. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general, por favor. Tengo que empezar por felicitar al general Cifuentes por la magnífica exposición que nos ha hecho y la capacidad de resumen en la cual pues, los que nos hayan visto se habrán enterado. ¿Eh? Yo tengo que confesar que, que este tema de Alucemas lo hice por motu propio una vez terminada la Escuela de Estado Mayor, porque en mis 4 años de academia, tanto en Zaragoza como en Toledo, ni en los 2 años, años 66, 62 a 66, ni en mis 2 años de Escuela de Estado Mayor, 74 a 76, se habló de esto para nada. ¿No? Pero vamos, vamos, menuda lección, ¿eh? Mi general, hubiera sido esto para todos los que estábamos allí, nacionales y extranjeros, de ellos 2 marroquíes. Bueno, pues no cabe duda que hay que darte una felicitación por esa capacidad, sobre todo de contarlo en forma tan rápida y tan completa. Y no cabe duda que voy a trabajar mi pensamiento claro es que en España, por lo que sea, porque somos así, vamos a dejarlo en esa incógnita, no se sabe por qué, porque somos así, pero la verdad es que se han dado siempre poca importancia
a los grandes éxitos. Tú vas a Tenerife y el amigo Drake inglés que intentó asaltar Santa Cruz tiene una plaza más grande que la de el general Gutiérrez que defendió Santa Cruz y Tenerife. Pero bueno, somos así. Hay que ver los monumentos a piratas y almirantes perdedores que te encuentras en toda Gran Bretaña. En su pueblo o en ciudades, ahí te encuentras la cantidad de almirantes que hacían piratería o atacaban las posesiones de España y ahí están. Y aquí, sin embargo, pues hacíamos silencio, lo damos por hecho, pero que ni en una escuela de Estado Mayor se le dedique, ya no digo una semana, pero un par de días a hacer el comentario que ha hecho en media hora nuestro general Cifuentes, no hubiera venido nada mal para los que luego tuvimos que meternos en libros por nuestra cuenta, porque tuvimos ahí familia y ahí se quedaron algunos de ellos. Bueno, pues quitando eso, llegar a la conclusión de que si lo unimos esa dejadez, porque sí, a los momentos políticos que vivimos, en el que desde luego, si coges y recuerdas ahora todos los nombres que ha dado el general de los que allí mandaron e intervinieron a medio y alto nivel, Franco, Varela, Muñoz Grandes, ¿dónde estaban esos allá cuando al Rogerío se le echó de España y ahora está queriendo volver? Pues claro, ¿cómo van a querer esos que se le dé grandes nombres? Luego le dicen que para que no se enfade Mohamed, pero es más bien para echar tierra y no recordar a grandes soldados que entregaron todo allí y después por España. Y eso es lo que hay que dejar también junto a esta enseñanza militar que nos ha dejado el general, dejar esta, vamos a llamarle, recuerdo de valores morales que, que nos faltan y que alguien tendrá culpa de ello. Paso. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra a nuestro coronel Collins. Adelante, mi coronel. Tenemos por delante 15 minutos, ya he recalculado, 15 minutos por delante. Vale. Bueno, pues es que la ministra de Defensa de este gobierno, pues ha prohibido, ya lo hemos comentado aquí, en las conmemoraciones del desembarco de Alhucemas. Claro, probablemente en principio para no molestar a Marruecos, pero como se ha dicho, pues fundamentalmente para no ensalzar a Franco y a los militares que luego estuvieron con él en el alzamiento nacional. Precisamente el año que el gobierno actual ha dedicado a denostar a Franco. Bueno, esta operación militar de la que conmemoramos el centenario este año terminó con la Guerra de África y con su más inteligente cabecilla, que es Abdelkrim el-Khattabi, presidente de una efímera República del Rif, y se estableció un periodo de paz y estabilidad progresiva en el protectorado que duró hasta la total independencia. En el 56, 57 me parece que fue. El no molestar a Marruecos, pues es que es absurdo, porque aquella guerra se riñó precisamente para imponer la autoridad del sultán en su territorio en el que reinaba la anarquía y el caos. Si no hubiera sido así, pues probablemente Marruecos actualmente podría estar dividido en tres partes. El reino actual o sultanato, una zona independiente en Yebala bajo la dinastía de Mulay Ahmed el Raisuni, que no reconocía la autoridad del sultán, y la República del Rif de Abdelkrim o los que le hubieran sucedido, claro. Por tanto, el actual rey debería estar agradecido a la acción de España en Marruecos. El no ensalzar a Franco, pues claro, son las cosas de este gobierno revanchista que trata de mutilar
nuestra historia. Vistas las cosas desde la distancia de un siglo y viendo la evolución posterior del mundo, se me ocurre pensar que podía haber sido más ventajoso para España descartar el protectorado y respaldar la República de Abdelkrim. Pues vamos a ver por qué. A España le fue concedido el territorio del norte de Marruecos por influencia de Inglaterra, que no quería de ninguna forma verse a Francia dueña de la ribera sur del estrecho de Gibraltar, sobre todo teniendo en cuenta que dominaba la costa norteafricana al tener ocupados Argel y Túnez, la costa norteafricana mediterránea occidental, hay que precisar. Bueno, eh, la zona que nos tocó era pobre porque las minas de hierro del Rif eran un bluff. No tenía recursos que sirvieran para resarcirnos de los gastos causados por la guerra. Don Miguel Primo de Rivera en principio lo vio así y fue abandonista, lo que entonces se llamaba abandonista, pero no pudo o no quiso ponerse a la presión del rey y de sus compañeros más prestigiosos. Eso sí, abandonó la política vacilante de los gobiernos liberales que hacían el conflicto pues interminable y puso los medios para acabar lo más rápidamente posible con esa guerra de desgaste, para lo cual dejó el gobierno a cargo del almirante Magaz y tomó él directamente el mando superior del desembarco, como nos ha dicho el general Cifuentes. El desembarco de Alucemas fue el primer desembarco masivo de tropas exitoso, porque el que trataron de hacer, desembarco frente al enemigo, claro, porque el que trataron de hacer los ingleses en Galípoli en la Primera Guerra Mundial, pues fue una catástrofe. Con este desembarco se atacó y destruyó el santuario de Abdelkrim y prácticamente terminó la guerra. Hubo después una campaña que ha relatado bastante bien el general Mola en sus memorias, bueno, pero fue ya el terminar, ya Abdelkrim estaba acabado después del desembarco de Alhucemas y de las operaciones subsiguientes. Bueno, si en lugar de eso hubiéramos retirado nuestras tropas de allí y hubiéramos respaldado a la República de Abdelkrim, pues claro, es que para esto hubiéramos necesitado el respaldo o la alianza con Inglaterra para soportar la presión de Francia que quería hacerse con el control de todo Marruecos. Nos hubiéramos adelantado unas décadas a la descolonización que vino después de la Segunda Guerra Mundial, la cual aprovechó Franco para acentuar su relación amistosa con los países árabes, especialmente con Nasser y la RAU, la República Árabe Unida, que estaban resentidos con las antiguas potencias coloniales, Inglaterra y Francia. Bueno, y gracias a esa política de amistad con los países árabes, tuvimos en esa época petróleo barato y abundante. Bueno, pero también el camino estratégico que se siguió, el que realmente se hizo, tuvo ventajas que paso a exponer. El rey Alfonso XIII veía en Marruecos una ocasión para restaurar el prestigio militar de España tras la pérdida de la guerra con Estados Unidos y del tropiezo de Anual. Los mandos más prestigiosos del ejército veían posible y deseable ocupar el protectorado si el gobierno les secundaba, claro, no daba bandazos como los gobiernos liberales anteriores. Se les hacía muy cuesta arriba volver con el rabo entre piernas después del esfuerzo desarrollado y con el prestigio del ejército arruinado. La mayoría del pueblo español hubiera interpretado la retirada como una humillación nacional. Eh, claro, Sí, se ha bloqueado ahora. Sí, se ha bloqueado mi coronel, no sé si nos oye. Estas son las cuestiones de grabación a través de Internet.
bueno, si nos oye, salga y vuelva a entrar. Estaba siendo muy complementaria la presentación del coronel don César Collins. A mí me gustaría añadir, si le permiten, hay una figura que me despertó interés hace unos años, que es la figura del general Saro. El general Saro, el que mandaba la columna del entonces comandante Franco. Es un personaje bastante singular porque llegó a ser teniente general en el directorio militar. Parece que fue uno de los grandes apoyos del general don Miguel Primo de Rivera y por otra parte, bueno, pues tuvo mucha presencia en su localidad. Bueno, él nació en Cuba y luego fue fusilado sin juicio previo por los milicianos de la Segunda República en agosto del 36 en Madrid, siendo ya pues prácticamente un señor mayor, lo cual da una medida, en fin, de la verdadera locura. Este hombre que hay una estatua en una de las ciudades donde más estuvo vinculado en España, en Jaén, en Úbeda, y esa estatua fue fusilada. Se hablaba incluso del doble fusilamiento, porque no les bastó con matar a la persona física, también querían borrar la memoria del general Saro, que por lo visto pues hizo bastantes obras sociales, pues como en general los militares de la época tenían responsabilidad política, tenían un sentido social y desarrolló pues bastante las localidades donde incluso creo que participó en la construcción de un tren en esa zona. Bueno, aquí está con nosotros. Vamos a darle paso al coronel don César Collins. Aquí está entrando. Pues nada, simplemente esta figura del general Saro, que, bueno, y reforzar el argumento del general Cifuentes en el sentido que fue un verdadero éxito el directorio militar del general Primo de Rivera y ha sido tratado muy injustamente, pues porque era una dictadura que, por cierto, fue proclamada precisamente por la burguesía catalana. Está con nosotros ya nuestro coronel, mi coronel, nos quedan 5 minutos. Perdón, una vez solventado Nada, el nada. problema técnico, me quedaba por decir que en efecto, como decían los militares españoles más prestigiosos, se demostró que sin las vacilaciones de los políticos de turno, la ocupación de nuestra zona de protectorado era posible con una acción resolutiva. El prestigio internacional de España se consolidó al cumplir con los objetivos acordados en los pactos internacionales habidos en la Conferencia de Algeciras. Por lo tanto, el respaldo a la República incipiente del Rif indudablemente hubiera sido prematuro y lo que se hizo es lo que había que hacer. Esto es lo que pretendía decir y que las cuestiones técnicas me han dejado decir casi todo menos el final. Ahí queda dicho eso, mi coronel. Nos quedan 5 minutos. No sé si nuestro general Cifuentes, por no dispersar un poco el tema y centrarnos en los temas, quiere complementar, rebatir, reforzar argumentos. 5 minutos, mi general. Bueno, me parece muy bien lo que has comentado y la verdad es que sí, que es darle una vuelta, ¿no? a la situación y, bueno, pues pensar a ver cómo podría haber ocurrido, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado César. Gracias. Muy bien, pues mi general, teniente general, quiere complementar en estos 5 minutos que nos quedan. Pues poco más. El- lo que sucedió después del desembarco de Alhucemas y de pacificar el protectorado, es decir, cuando llegamos al alzamiento nacional, ¿eh? Pues resulta que todos aquellos que habían participado en primera línea con mando de primero o segundo orden en aquellas operaciones, resulta que estuvieron en un lado determinado de los que se alzaron contra ese Frente Popular que pretendía imponer a España un Estado comunista y dependiente de la internacional.
Yo en esto tengo mi pensamiento, vuelvo a decir que es un pensamiento personal. Llegamos a una situación terrible, que fue la guerra de 3 años. No fue un alzamiento de un golpe de Estado resuelto en poco tiempo, quitando a los que no hacían las cosas bien, sino que se enconó aquello y aquello fue motivo porque los ejércitos, o el ejército en aquel momento personalmente, el de tierra, pues estuvo dividido, achacaron mucho a que los que se habían alzado eran los africanistas, eran los señores que venían de la campaña de África, pero en realidad eran los señores que habían jugado la vida y habían dejado muchos compañeros allí, pero era en defensa de España y en cumplimiento de su juramento a la bandera de entregar hasta su vida por España. Los que habían quedado en retaguardia, pues optaron por otras posturas más políticas. Recordamos que el mismo general Primo Rivera en su dictadura disolvió artillería, ¿eh? La artillería, porque era tuvo unas acciones totalmente contrarias a lo que era el espíritu militar. Y bueno, después de resolverse todo aquello, pues los que no se unieron al alzamiento eran militares profesionales y eso dio lugar a una guerra larga y, y ya vimos todas las consecuencias. Por eso mi opinión es que ante las situaciones difíciles para España, lo fundamental es que sus militares de los ejércitos estén unidos, unidos por una razón, no por una ideología, y la razón es su juramento a la bandera. Con eso sería una buena lección a aprender de lo que pasó entonces para que no pase ahora. Pues desde luego, mejor colofón es imposible. Nos quedamos con las palabras de nuestro teniente general. La unidad de las Fuerzas Armadas en el juramento a la bandera es la clave de la estabilidad de la nación. No puede haber disidencias ni partidismos. Es el interés supremo de la nación. Y la verdad es que esa es la gran lección del programa de hoy, junto con la magnífica exposición que ha hecho nuestro general Cifuentes, complementada por el coronel Collins, con respecto al operativo. Verdaderamente magnífica. Y como bien ha hecho el general don Emilio, teniente general Emilio Pérez Alemán, esto debía ser explicado en todos los cursos de Estado Mayor y en todas las academias. Realmente tenemos que estar orgullosos y espero que este programa sea muy comentado en dichos círculos militares que es a los cuales les enviamos este cordial saludo militar y patriótico. Muchísimas gracias por su atención. Seguiremos el programa de la semana que viene con esta magnífica serie sobre el desembarco a los demás. Que tengan todos muy buen día. Gracias.